estaba a punto de comprar un hermoso piso de €500.000 con mi propio dinero. El dinero que había sudado, que había llorado, que me había costado noches sin dormir y fines de semana sin descanso. Cuando llegó el momento de firmar los papeles de estampar mi nombre en el sueño de mi vida, me di cuenta de que las escrituras estaban puestas a nombre de mis suegros. Volteé a mirar a mi marido y él, nervioso, con la frente perlada de sudor y evitando mi mirada como un niño que acaba de romper el jarrón más caro de la casa, me dijo: «Cariño, tú pasa la tarjeta primero. Luego arreglamos los papeles. Es solo una formalidad, pero yo no soy idiota. Lo que hice en ese instante fue tan frío y calculado que toda la familia terminó gritando de pánico. Hola a todos y bienvenidos a Relatos del Alma. La historia que les contaré hoy no es solo una historia de traición, es una lección de vida que se titula «Me pidió pasar la tarjeta, pero mi silencio fue su sentencia». La notaría olía a lo que huelen todos los lugares donde se sellan los destinos, a papel viejo, a café recalentado y a una tensión casi eléctrica. Estaba sentada en una silla de piel que se sentía fría y rígida contra mi espalda, a pesar del calor que emanaba de mi propio cuerpo, un calor de pura y absoluta emoción. Frente a mí, el licenciado Mendoza, un hombre con más canas que cabello y unos lentes que parecían pesarle, sobre la nariz carraspeó y empujó la pila de documentos hacia el centro de la mesa de caoba. «Bueno, todo parece estar en orden», dijo con una voz monótona, la voz de un hombre que ha visto miles de sueños y pesadillas firmarse sobre esa misma mesa. A mi derecha, Mateo, mi marido, no paraba de moverse. Se ajustaba el nudo de la corbata, tamborileaba los dedos sobre la madera pulida, sonreía nerviosamente a cualquiera que cruzara su mirada. Yo, en cambio, estaba inmóvil. Sentía que si me movía aunque fuera 1 centímetro, la burbuja de felicidad en la que flotaba se rompería. Este piso no era solo un conjunto de paredes y ventanas en la colonia Condesa. Era el símbolo de todo lo que había luchado por conseguir. Era la prueba tangible de que Isabela, la niña que creció en un pequeño departamento en Iztapalapa, que compartía cuarto con su hermana y que estudiaba de noche mientras trabajaba de día en una tienda de telas, lo había logrado. Mi empresa de diseño de interiores, la que empecé en la sala de mi casa con una laptop de segunda mano y un torbellino de ideas en la cabeza, finalmente estaba facturando lo que nunca me atreví a soñar. Y este piso, con sus techos altos, su balcón que daba a un parque lleno de jacarandas y su luz que inundaba cada rincón, era mi medalla, mi trofeo, mi santuario. Y lo más importante, lo estaba pagando yo, cada centavo. Mateo siempre me había apoyado, o eso creía yo. Era mi fan número 1 el que me decía: «Tú puedes, mi amor», cuando dudaba, el que me preparaba un té cuando llegaba agotada a las 11 de la noche. Él era mi ancla emocional mientras yo era el motor financiero de nuestra vida. Su trabajo como consultor de inversiones independiente siempre fue un poco vago, pero yo nunca presioné. «Mientras confíes en mí es suficiente», me decía, y yo confiaba, ciegamente. «Entonces, si están listos, podemos proceder», anunció el notario, señalando la línea punteada al final de la primera página. Tomé la pluma, sentí su peso frío y metálico en mi mano. Era real, estaba sucediendo. Mi corazón latía desbocado, un colibrí atrapado en mi pecho. Eché un último vistazo a la carátula de las escrituras, queriendo grabar ese momento en mi memoria para siempre. Leí el encabezado «Contrato de compraventa del inmueble, ubicado en...». Y entonces mis ojos se deslizaron hacia abajo a la sección de compradores. El aire se me atoró en los pulmones. No era un nudo, era un bloque de hielo sólido que me impedía respirar.
El nombre que estaba escrito ahí no era el mío. No era Isabela Reyes. Eran dos nombres, Ricardo Vargas y Elena Ortiz de Vargas. Mis suegros. Por un instante pensé que era un error, un simple error administrativo, una confusión. Miré al notario confundida, a punto de señalar el error, con una sonrisa avergonzada. Pero entonces volteé a ver a Mateo, y la sangre se me heló en las venas. Él no me estaba mirando, tenía la vista fija en sus manos que ahora estaban entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Una gota de sudor resbaló por su sien y se perdió en el cuello de su camisa. No era un error. Mateo, dije, y mi propia voz sonó extraña, lejana, como si viniera de otra habitación. Él levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, esos ojos color miel, en los que yo había visto mi futuro, no podían encontrar los míos. Se movían erráticos por la habitación del notario, a la pila de papeles, al cuadro en la pared, a cualquier lugar, excepto a mi cara. ¿Qué significa esto?, pregunté, y el bloque de hielo en mi garganta comenzó a derretirse, reemplazado por un fuego que empezaba a arder desde lo más profundo de mi estómago. Fue entonces cuando me dijo esas palabras, las palabras que resonarían en mi cabeza por el resto de mi vida. Con una sonrisa que era una mueca de puro pánico, tartamudeó: cariño, es solo una estrategia fiscal. Mis papás nos están ayudando. Tú pasa la tarjeta primero, paga el enganche y luego arreglamos los papeles para ponerlo a tu nombre. Es solo una formalidad, mi amor, para ahorrarnos impuestos. Una formalidad. 500.000 de euros de mi dinero, el fruto de mi sudor, y la casa de mis sueños a nombre de sus padres era una formalidad. En ese preciso instante todo encajó, como piezas de un rompecabezas macabro que de repente encuentran su lugar. Recordé las constantes llamadas de mi suegra Elena durante el último mes. Mija, ya vieron los papeles del piso, que no se les vaya a pasar nada. Recordé a mi suegro Ricardo diciéndome en la última comida familiar: qué bueno que tienes a mi hijo para que te ayude a manejar tanto dinero. Una mujer sola se puede equivocar. Recordé la insistencia de Mateo en que él se encargara de hablar con los abogados, con los agentes inmobiliarios, para que tú no te estreses, mi vida. No era ayuda, no era protección, era un plan, una conspiración fría y meticulosa para despojarme de lo que era mío. Sentí cómo el fuego en mi estómago se convertía en un hielo aún más denso y afilado que el de antes. No era el hielo del shock, era el hielo de la claridad absoluta. El colibrí en mi pecho dejó de agitarse. Ahora era un halcón quieto, observador mortal. Me miraron los dos hombres en esa sala, el notario, con una expresión de confusión profesional, y Mateo, mi marido, el hombre con el que había compartido mi cama, y mis sueños, con una súplica patética en sus ojos. Él esperaba que yo, la buena y comprensiva Isabela, aceptara, que pasara mi tarjeta, que firmara como testigo, que me tragara la mentira. Pero la mujer que él creía conocer había muerto en esa silla de piel hacía exactamente 60 segundos. Lentamente, con un control que ni yo sabía que poseía, bajé la pluma, la coloqué sobre la mesa con un suave clic que resonó en el silencio tenso. Luego me recliné en mi silla, crucé las piernas y sonreí. No fue una sonrisa cálida, fue una sonrisa pequeña, afilada, la sonrisa de alguien que acaba de entender todas las reglas del juego y está a punto de cambiar el tablero por completo. ¿Sabes qué, licenciado?, dije, dirigiendo mi mirada al notario e ignorando por completo a Mateo. Creo que ha surgido un pequeño imprevisto. Tendremos que posponer la firma. Mateo abrió la boca para protestar, para suplicar, pero yo levanté una mano, un gesto sutil, pero innegable, que lo silenció.
De hecho, continué mi voz ahora peligrosamente dulce. Creo que voy a necesitar revisar toda mi estrategia de inversión de nuevo. Nunca se sabe cuándo pueden aparecer gastos inesperados. Me puse de pie, alisé mi vestido y recogí mi bolso. Mateo se levantó de un salto. Isabela, mi amor, espera, podemos hablarlo. Claro que lo hablaremos, le dije finalmente mirándolo a los ojos por primera vez. Y en ese momento le dejé ver el halcón, le dejé ver el hielo. Lo hablaremos en casa, tú y yo, y tus padres. Creo que es hora de tener una pequeña reunión familiar. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sintiendo su mirada de pánico quemándome la espalda. Lo último que escuché antes de cerrar la puerta fue la voz temblorosa de Mateo diciéndole al notario: cancélalo, cancela todo. El juego había comenzado y ellos no tenían ni la más remota idea de que ya lo habían perdido. El viaje de regreso a casa fue el silencio más ruidoso que he experimentado en mi vida. El motor del coche zumbaba, la radio estaba apagada y el único sonido en el habitáculo era la respiración agitada y superficial de Mateo. Yo, por mi parte, sentía que había dejado de respirar desde el momento en que me levanté de esa silla de piel. Mi cuerpo estaba ahí, mis manos en el volante, mis ojos en el tráfico de la Ciudad de México, pero mi mente, mi alma, se habían quedado en esa notaría, flotando sobre la escena, observándolo todo con una claridad glacial. Mateo intentó hablar 2 veces. La primera fue un carraspeo, un intento fallido de romper la tensión que casi podía cortarse con un cuchillo. La segunda vez logró murmurar mi nombre: Isabela. No respondí, no giré la cabeza. Mantuve la vista al frente fija en el semáforo que acababa de ponerse en rojo. En el reflejo del parabrisas vi su rostro contraído por la angustia. Parecía un animalito atrapado buscando desesperadamente una ruta de escape. Pero las jaulas a veces no tienen barrotes de acero, están hechas de silencios, y la mía en ese momento era impenetrable. Cuando llegamos a nuestro departamento, ese lugar que hasta hacía una hora yo llamaba hogar sin una pizca de ironía, él corrió a abrirme la puerta, un gesto de caballerosidad tan vacío, tan ridículamente falso, que casi me hizo reír. Dejé mi bolso sobre la consola de la entrada y caminé directamente hacia la sala. Me quedé de pie frente al enorme ventanal que daba a la ciudad, observando las luces que comenzaban a parpadear en el atardecer. Cada luz era una vida, una historia. ¿Cuántas de ellas, me pregunté, estarían basadas en una mentira tan monumental como la mía? Mi amor, por favor, déjame explicarte, suplicó Mateo acercándose por detrás. Su voz era un susurro tembloroso, el tono que siempre usaba cuando quería conseguir algo de mí. Era su arma secreta, la vulnerabilidad fingida. Me giré lentamente para enfrentarlo. Mi rostro estaba segura, no mostraba nada. Era un lienzo en blanco. El halcón dentro de mí, ese instinto de supervivencia que había nacido en la notaría, me ordenaba no mostrar ni una sola emoción. La presa no debe saber que el cazador ha despertado. Estoy un poco en shock. Mateo es todo, dije, mi voz sonando sorprendentemente estable. No entiendo muy bien lo que pasó. ¿Una estrategia fiscal? ¿Mis suegros? Necesito que me lo expliques con calma. Su rostro se inundó de alivio. Creyó que lo había logrado. Creyó que mi confusión era debilidad, que mi calma era el preludio de la aceptación. Pobre iluso. Se lanzó a una explicación enrevesada, un torrente de palabras sin sentido sobre fideicomisos, herencias, protección de activos y cómo sus padres, con su gran experiencia, solo querían ayudarnos a construir un patrimonio sólido. Ellos saben de estas cosas, mi vida. Yo no quería preocuparte con detalles aburridos.
El plan era firmar así y en un mes hacer una donación de ellos hacia ti. Legalmente quedaba más limpio. Lo escuchaba hablar y era como ver a un mal actor en una obra de teatro barata. Cada palabra era una mentira y cada mentira era un insulto a mi inteligencia. Mientras él hablaba, mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, conectando los puntos, desenterrando recuerdos que ahora adquirían un nuevo y siniestro significado. Recordé la vez que mi suegra, Elena, me dijo casi de pasada mientras veíamos mis estados de cuenta: «Ay, mija, tanto dinero es una responsabilidad muy grande. Qué suerte que tienes a mi Mateo para que te cuide las espaldas». En su momento me pareció un comentario de una madre orgullosa de su hijo. Ahora entendía que era una afirmación de propiedad. Recordé a mi suegro, Ricardo, bromeando en una cena: «Aquí la que trae los pantalones y la cartera es Isabela. Nosotros solo estamos para disfrutar». Todos rieron, yo también. Ahora sentía el sabor amargo de esa risa en la garganta. Y recordé a Mateo, mi amado Mateo, cada vez que le preguntaba sobre sus inversiones. Sus respuestas siempre eran vagas, llenas de jerga financiera que sonaba impresionante pero no decía nada. Son movimientos complejos, mi amor. Confía en mí. Y yo, como una tonta enamorada, confiaba. Mi amor no había sido ciego, había sido estúpido. El halcón en mi interior gritó: «Ya basta». «Entiendo», lo interrumpí suavemente. Mateo se calló sorprendido. «Creo que entiendo. ¿Es mucho que procesar? Déjame pensarlo esta noche. Sí, mañana lo hablamos con más calma». Le di un beso rápido en la mejilla. Fue como besar a un extraño. Su piel se sentía fría, ajena. Se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar ante mi inesperada docilidad. Caminé hacia nuestra habitación, cerré la puerta y me apoyé en ella finalmente sola. No lloré. El tiempo de las lágrimas había pasado. En su lugar sentí una furia fría, una rabia tan pura y concentrada que me aclaró la mente como un rayo en una noche de tormenta. Tomé mi laptop. Mientras él en la sala seguramente respiraba aliviado, creyendo que la crisis había pasado, yo abrí la página del banco. Entré a nuestra cuenta conjunta, la que yo había abierto y a la que yo depositaba una generosa cantidad cada mes para nuestros gastos. Mis ojos recorrieron el historial de transacciones y ahí estaba, un retiro, uno grande, de hace 3 días, 50.000 pesos. El concepto anticipo notaría, el dinero para los trámites del piso, pero no lo había retirado yo, lo había retirado él. Había tomado mi dinero para pagar los trámites de una escritura que me dejaba fuera. Ni siquiera se había dignado a usar su propio dinero si es que alguna vez lo tuvo. Esa fue la última pieza que necesitaba, la prueba definitiva de que esto no era un malentendido. Era un robo a plena luz del día disfrazado de amor. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, roncando suavemente, creyendo que había calmado a la tonta de su esposa, yo hice la primera llamada que desataría el infierno. No era para llorar, era para pelear. Del otro lado de la línea, la voz de Valeria sonó adormilada, pero se despabiló en cuanto dije mi nombre. Valeria y yo habíamos sido compañeras de cuarto en la universidad. Mientras yo me mataba estudiando diseño, ella se devoraba libros de derecho como si fueran novelas de suspenso. Hoy era una de las abogadas de litigio más temidas de la ciudad, una mujer cuya sonrisa era tan afilada como sus argumentos en la corte. Isabela, son las 2 de la mañana. Más te vale que alguien se esté muriendo o que te hayas ganado la lotería, dijo con su típico humor ácido. Creo que es una mezcla de ambas. Vale, respondí, mi voz un susurro para no despertar a la bestia que dormía a mi lado. Necesito verte,
mañana, a primera hora, y necesito que seas mi abogada, no mi amiga. Hubo un silencio. Pude casi oírla sentarse en la cama, el cambio en su respiración. Entendido. Mi oficina a las 7 y trae café del bueno. Esto suena a que va a ser una larga guerra. Colgué. La primera pieza del contraataque estaba en su lugar. Dormí en el sofá. Le dije a Mateo que me había quedado trabajando hasta tarde y no quería molestarlo. Él lo aceptó sin preguntar, demasiado feliz de que la tormenta pareciera haberse disipado. A las 6 de la mañana, mientras él seguía durmiendo, yo ya estaba duchada, vestida y saliendo por la puerta. En la oficina de Valeria, el olor a Victoria y a café caro era palpable. Su despacho en el piso 30 de un rascacielos en Reforma tenía una vista panorámica de la ciudad que parecía decir: desde aquí todo se ve pequeño. Le conté todo, desde el momento en la notaría hasta el retiro de los 50.000 pesos. No omití nada, las miradas, las palabras, mi propia estupidez al confiar ciegamente durante tanto tiempo. Valeria escuchaba sin interrumpir, tomando notas en un bloc de hojas amarillas. Sus ojos, detrás de unos elegantes lentes de diseñador, no mostraban sorpresa, sino una especie de confirmación sombría. Cuando terminé, se reclinó en su silla de piel y me miró fijamente. «Te lo advertí», dijo, pero no había un «te lo dije» en su tono, sino un profundo pesar. Hace 2 años en tu boda te dije que Mateo tenía la sonrisa demasiado ensayada y que su familia te miraba como si fueras un billete de lotería premiado. Lo sé, admití, sintiendo una punzada de vergüenza. El amor te vuelve sorda, ciega y tonta. No me corrigió ella con firmeza. El amor, no. La manipulación, sí. Y lo que te han hecho es un manual de manipulación de libro de texto. Pero se acabó. A partir de hoy recuperas el control. Y vamos a hacerlo de forma tan silenciosa y letal que no sabrán qué los golpeó hasta que sea demasiado tarde. Sentí una oleada de fuerza. Ya no estaba sola. Tenía a la mejor generala de mi lado. Pasamos las siguientes 2 horas trazando lo que Valeria llamó la operación muro de contención. El plan era sencillo en su concepción, pero devastador en sus efectos. Primero, el muro financiero. Mientras hablábamos, abrí mi laptop en su escritorio. Paso 1, abre una nueva cuenta bancaria, personal, solo a tu nombre. En un banco diferente, ordenó Valeria. Lo hice. Paso 2, contacta al departamento de finanzas de tu empresa ahora mismo. Envía un correo electrónico solicitando que todos tus futuros pagos y bonos se depositen en esta nueva cuenta con efecto inmediato. Di que es por una reestructuración de tus finanzas personales. Lo hice. Paso 3, cambia todas las contraseñas. Todas. Correos electrónicos, cuentas bancarias, redes sociales, todo. Usa contraseñas que él nunca pueda adivinar. El nombre de tu primer perro. El apellido de soltera de tu abuela, lo que sea, pero nada relacionado con él. Lo hice. El teclado de mi laptop sonaba como una ametralladora. Cada clic era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Paso 4, y este es el más importante, continuó Valeria. Vas a transferir el 90% del dinero de la cuenta conjunta a tu nueva cuenta personal ahora mismo. Deja solo lo suficiente para los gastos de la casa de este mes, la luz, el agua, el supermercado, lo justo para que no sospeche de inmediato. Dudé por un segundo. Se sentía tan definitivo. Valeria debió ver mi vacilación. Isabela, ese dinero es tuyo. Tú lo ganaste. No estás robando, estás protegiendo lo que te pertenece. Él ya te demostró que no tiene escrúpulos en usarlo sin tu permiso. Hazlo. Respiré hondo y realicé la transferencia. Vi el saldo de la cuenta conjunta desplomarse. Sentí un vértigo, una mezcla de miedo y una extraña y oscura euforia.
Bien, dijo Valeria con una sonrisa de aprobación. Ahora el muro legal. Necesito que me firmes este poder para representarte y solicitar todos los estados de cuenta, movimientos de tarjetas y registros financieros a tu nombre de los últimos 5 años. Vamos a hacer una auditoría completa de cada centavo. Firmé sin dudar. Regresé a casa sintiéndome como una agente secreta. Mateo se estaba despertando perezoso y sonriente. Buenos días, dormilona, dijo intentando abrazarme. ¿Trabajaste mucho? Muchísimo, respondí, esquivando su abrazo para servirme un café, cerrando proyectos. El resto del día actué con una normalidad que me asustó a mí misma. Hablamos del clima de una serie que estábamos viendo de planes triviales para el fin de semana. Él estaba relajado, feliz, convencido de que su estrategia fiscal había sido aceptada. La primera prueba de fuego llegó esa misma tarde. Mateo entró a mi estudio. Oye, mi amor, vi un reloj increíble en línea. ¿Crees que podría usar la tarjeta para...? Claro, cariño, respondí sin levantar la vista de mis bocetos. Pero ten cuidado, creo que no queda mucho en la cuenta. Hice unas inversiones grandes, esta mañana te lo iba a comentar. Moví la mayor parte del dinero a un fondo de alto rendimiento para que genere más para nuestro futuro. Lo vi por el rabillo del ojo. Su sonrisa se tensó. Se quedó quieto por un segundo procesando. Ah, ok, claro. Buena idea, mi amor. Súper inteligente. Se dio la vuelta y salió. No compró el reloj, pero supe por la forma en que cerró la puerta de su despacho que la primera grieta en su mundo de mentiras acababa de aparecer. Y mientras él empezaba a sentir el suelo temblar bajo sus pies, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi suegra, Elena. Mi hija solo llamaba para ver cómo estabas y para saber si ya pensaron bien lo del piso. La presión estaba por comenzar, pero ellos no sabían que ya no estaban presionando a una esposa dócil, sino a un muro de acero. La llamada de mi suegra fue el primer cañonazo de una batalla que yo sabía que sería larga y agotadora, una guerra peleada no en un campo de batalla, sino en las cocinas, en las salas y a través de las líneas telefónicas. Su voz a través del auricular era un almíbar empalagoso, cada palabra cuidadosamente seleccionada para sonar como la más pura y desinteresada preocupación. Isabela, mija, ¿cómo estás? Anoche no pude dormir pensando en ti. Me imagino que todo el tema de la notaría fue muy confuso. A veces los hombres y sus cosas de negocios son tan complicados, ¿verdad? Mantuve mi voz igualmente dulce, un reflejo azucarado de la suya. No te preocupes, Elena, estoy bien. Solo fue un día largo. Mateo ya me explicó todo. Lo estamos pensando con calma. Hubo una pequeña pausa, el silencio de una depredadora que no esperaba que su presa respondiera con tanta serenidad. Ah, qué bueno, mija, porque es una oportunidad de oro. Tu suegro dice que las propiedades en esa zona van a subir como la espuma. Sería una lástima perderla por un simple malentendido en los papeles. ¿No crees? Es por su bien, por el futuro de la familia. El futuro de la familia. La forma en que decía la familia me revolvía el estómago. No se refería a Mateo y a mí, se refería a ellos, a su clan, a su plan. Lo sé, Elena, y te agradezco mucho la preocupación. Lo valoramos de verdad, respondí, mi voz tan suave como la seda, pero tan fuerte como el acero. Te mantendremos al tanto. Colgué antes de que pudiera decir una palabra más, dejando la dulzura venenosa flotando en el aire. Sabía que esa respuesta evasiva no sería suficiente, y no lo fue. 2 horas después sonó el teléfono de nuevo. Esta vez era Ricardo, mi suegro. Su enfoque era diferente, sin rodeos, sin almíbar.
pura y dura intimidación disfrazada de consejo paternal. Isabela habla a Ricardo. Mira, no sé qué juego están jugando tú y Mateo, pero ese agente inmobiliario me llamó. Dice que si no se firma esta semana, le ofrecen el piso a otra pareja. No quiero presionarte, pero las oportunidades así no se presentan dos veces. Un hombre de negocios sabe cuándo actuar. Su tono condescendiente, el de un hombre de negocios dándole lecciones a una niña tonta, encendió una mecha dentro de mí. Pero me contuve. Gracias por el consejo, Ricardo. Lo tendremos en cuenta. Justo ahora estoy en medio de una reunión importante. Hablamos luego. Y colgué. No había ninguna reunión. Estaba sola en mi estudio, pero necesitaba que sintieran que mi mundo no giraba en torno a su piso. Mi calma era su veneno y estaba empezando a hacer efecto. Esa noche Mateo llegó a casa con el rostro desencajado. Entró sin saludar, arrojó su saco sobre una silla y me enfrentó en la cocina. ¿Se puede saber qué está pasando, Isabela? Mis padres me han estado llamando todo el día. Dicen que les cuelgas el teléfono, que no les das una respuesta clara. ¿Qué les dijiste? Les dije la verdad, respondí con calma, mientras cortaba unas verduras para la ensalada. Que lo estábamos pensando. Pensando. No hay nada que pensar. Ya te expliqué que es una estrategia. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Su voz se elevaba a la frustración rompiendo la fachada del marido encantador. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar y lo miré fijamente. Porque es $500,000 de mi dinero, Mateo. Porque es la compra más importante de mi vida. Porque tu nombre no estaba en esas escrituras, ni el mío tampoco. Estaban los nombres de tus padres. ¿Te parece que es poco para pensar? Se quedó sin palabras, por un segundo desarmado por mi lógica. Luego recurrió a la siguiente arma de su arsenal, la culpa. Son mis padres, Isabela. Mis padres. Confían en ti. Te quieren como a una hija. Y tú los estás tratando como si fueran unos criminales. Solo quieren ayudar, proteger nuestro futuro. Y en ese momento, mientras él gesticulaba con el rostro enrojecido, defendiendo a sus padres, con una pasión que nunca le había visto defender, nada más lo vi, con una claridad dolorosa. Mateo no era una víctima de sus padres. No era un pobre hombre atrapado en medio. Era su soldado, su cómplice, su marioneta más leal. Él creía en el plan tanto como ellos. Tal vez incluso fue idea suya. La última pizca de duda que quedaba en mi corazón se evaporó. Ya no había un nosotros, solo estaba yo y al otro lado estaban ellos. 3 enemigos con el mismo apellido. Tienes razón, dije volviendo a mi ensalada. Son tus padres y merecen respeto. Mañana los llamaré y les daré una respuesta definitiva. Su rostro se iluminó. Creyó que había ganado. De verdad, mi amor, gracias. Sabía que entenderías. Se acercó para besarme, pero me aparté sutilmente. Estoy cansada. Cenemos y vayamos a dormir. Esa noche, mientras él volvía a dormir, el sueño de los justos, de los victoriosos, yo me quedé despierta, planeando mi siguiente movimiento. Sabía que no podía quedarme esperando su siguiente asalto. Necesitaba saber a qué me enfrentaba realmente. Necesitaba descubrir todos y cada uno de los secretos que Mateo escondía detrás de su sonrisa encantadora y sus promesas vacías. Es increíble cómo el amor puede construir un velo tan grueso frente a tus ojos. Durante años, cada comentario, cada broma, cada gesto de ayuda de su familia, yo lo había interpretado como amor, como protección. Ahora, con el velo rasgado, veía el patrón con una claridad que me helaba los huesos. Vi la envidia disfrazada de orgullo, la codicia disfrazada de preocupación.
y lo más doloroso es que yo misma había ayudado a tejer ese velo, ignorando mi instinto, justificando sus acciones, todo en nombre de la armonía familiar. Pero la verdadera armonía no puede existir sobre una base de mentiras. El respeto no se exige, se gana, y la lealtad cuando se rompe deja una cicatriz que nunca desaparece del todo. No sé, díganme ustedes, ¿alguna vez han sentido que por amor han ignorado señales que estaban justo frente a sus ojos? ¿Hasta qué punto creen que se debe perdonar o tolerar en nombre de la familia? Dejen su opinión en los comentarios de verdad, que me interesa mucho saber qué piensan al respecto. A la mañana siguiente no llamé a mis suegros. En su lugar, llamé a un hombre cuyo número Valeria me había conseguido un número que no aparecía en ninguna guía telefónica. Se llamaba simplemente señor Morales, un ex policía judicial que ahora dirigía una de las agencias de investigación privada más discretas y eficientes de la ciudad. Su lema, según Valeria, era: si existe, lo encontramos. Si no existe, es porque nunca pasó. Nos reunimos en una cafetería anónima en la colonia Roma, un lugar sin encanto, perfecto para conversaciones que no debían ser escuchadas. El señor Morales era un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Tenía unos 50 años, una mirada que parecía haberlo visto todo y unas manos que delataban una vida de paciencia y observación. Le entregué una fotografía de Mateo y toda la información que tenía su nombre completo, fecha de nacimiento y su supuesta ocupación como consultor de inversiones independiente. Quiero saberlo todo, le dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Quiero saber si realmente trabaja, dónde, con quién. Quiero saber a dónde va, qué hace. Y sobre todo, quiero un informe financiero completo. Deudas, préstamos, tarjetas de crédito, cada movimiento. El señor Morales me miró por encima de sus lentes. Esto puede ser costoso, señora. El dinero no es un problema, respondí. La verdad, sí lo es. Él asintió, lentamente guardó la foto en el bolsillo interior de su saco y se puso de pie. Tendrá noticias mías en 72 horas. Y se fue dejándome con mi café y una sensación de que acababa de abrir una puerta que ya nunca podría volver a cerrar. Los siguientes 3 días fueron una tortura de calma tensa. Mateo actuaba como si nada. Estaba radiante, seguro de que yo cedería. Me hablaba del piso, de los muebles que podríamos comprar, de la vista desde el balcón. Yo sonreía, asentía y por dentro contaba las horas. Elena y Ricardo también guardaron silencio, esperando, dándome el espacio que creían que necesitaba para tomar la decisión correcta. No sabían que la decisión ya estaba tomada y que el jurado, el juez y el verdugo era yo. La llamada del señor Morales llegó el tercer día por la tarde. Tengo el informe. Nos vemos en el mismo lugar en 1 hora. Mi corazón dio un vuelco. 1 hora después, estaba sentada frente a él, mirando una carpeta color manila que parecía pesar 1 tonelada. Su marido no es consultor de inversiones, dijo Morales sin preámbulos, abriendo la carpeta. No tiene oficina, no tiene clientes registrados, no tiene una empresa a su nombre. De hecho, no ha tenido un empleo formal en los últimos 4 años desde que usted fundó su compañía. Sentí un frío recorrer mi espalda a pesar del calor del café. Entonces, ¿qué hace todo el día? Morales deslizó una serie de fotografías sobre la mesa. Eran fotos de Mateo. Mateo entrando a un casino en Polanco. Mateo saliendo de una casa de apuestas en la zona rosa. Mateo en un café, no trabajando en su laptop, sino jugando póker en línea con una concentración febril. Su marido tiene un problema, continuó Morales. Un problema de juego, y es bastante grave. Pasó a la siguiente sección del informe. Eran estados de cuenta, registros de tarjetas de crédito, que yo ni siquiera sabía que existían solicitudes de préstamos personales.
La verdad era más fea de lo que jamás hubiera imaginado. Mateo no solo vivía de mí, me estaba desangrando activamente. Tenía deudas que sumaban casi 80.000 euros. Préstamos rápidos con intereses altísimos, tarjetas de crédito, hasta el tope dinero que le debía a gente que probablemente no aceptaba un no por respuesta. Cada pago mínimo, cada abono a esas deudas salía de la cuenta conjunta. Mi dinero estaba financiando su adicción, su vida secreta. Cada inversión grande que yo hacía, él la veía como una nueva oportunidad para apostar, para perder, para endeudarse más siempre con la seguridad de que mi cuenta bancaria era un pozo sin fondo. Sentí náuseas. No era solo la traición del piso, era una red de mentiras mucho más profunda, más oscura. Cada día estresante de trabajo que él mencionaba, cada reunión con clientes importantes, había sido una farsa. Había pasado años mirándome a los ojos y mintiéndome sin pestañear. Yo era su patrocinadora, su cajero automático personal, la tonta que pagaba la fiesta, mientras él se divertía quemando el dinero que a mí me costaba la salud ganar. El señor Morales carraspeó sacándome de mi estupor. «Hay algo más», dijo su voz ahora un poco más suave, como la de un médico a punto de dar un diagnóstico terminal. Mientras seguíamos sus movimientos, notamos un pago recurrente. Cada mes la misma cantidad transferida desde una de sus cuentas secretas a una persona. Me tendió una última hoja. Era el perfil de una mujer, joven, atractiva, sonriendo a la cámara. Debajo su nombre, Andrea Luján. El concepto de la transferencia era siempre el mismo: renta departamento Américas. Paga el alquiler de un departamento en la colonia Nápoles, explicó Morales. Un departamento donde ella vive. Y según nuestros registros, no es una sobrina ni una prima. De hecho, la hemos visto con él en varias ocasiones. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo era un jugador, un mentiroso, un ladrón. También era infiel. La traición era total, absoluta. No había un solo rincón de nuestra vida que no estuviera manchado por sus mentiras. Guardé silencio durante un largo minuto, mirando la foto de esa mujer, intentando procesar la magnitud del engaño. El halcón en mi interior ya no gritaba. Ahora estaba en un silencio mortal, calculando, afilando sus garras. Levanté la vista y miré al señor Morales. «Quiero la dirección de ese departamento», dije, mi voz desprovista de cualquier emoción. «Y quiero que siga investigando. Quiero saber quién es ella, qué relación tienen, desde cuándo. Quiero saberlo todo». Morales asintió, recogió sus papeles y se preparó para irse. Justo cuando se levantaba, mi teléfono sonó. Era Mateo. Su voz sonaba desesperada, rota por el pánico. «Isabela, tienes que venir al hospital. Ahora es mi mamá. Le acaba de dar un ataque al corazón». Por una fracción de segundo, una parte de mí, la antigua Isabela, la que aún vivía programada para sentir y reaccionar, sintió una punzada de pánico. Pero el halcón, ahora completamente despierto y al mando, la silenció de inmediato. Un ataque al corazón. Justo ahora, justo cuando la presión no había funcionado y el silencio se volvía insoportable para ellos. Era demasiada coincidencia, era teatro y del malo. «Voy para allá», dije en el teléfono, mi voz cargada de una preocupación perfectamente actuada. «¿Qué hospital? ¿Cómo está?». Colgué y miré al señor Morales. Él había escuchado la llamada y enarcó una ceja, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Cambio de planes», le dije, mi voz ahora fría y cortante. «Quiero que uno de sus hombres vaya a ese hospital. Que no entre solo, que vigile desde lejos. Quiero saber quién entra, quién sale, y sobre todo, quiero que observe el comportamiento de mi afligida familia política.
Él asintió sin preguntar. Y usted, añadí, continúe con la investigación sobre esa mujer. Es la máxima prioridad. Conduje hacia el Hospital Ángeles sin prisa. Obedecí cada semáforo, respeté cada límite de velocidad. No había urgencia en mi corazón, solo una curiosidad morbosa por ver hasta dónde eran capaces de llegar. Cuando llegué al área de urgencias, encontré la escena que esperaba. Mateo y Ricardo estaban en la sala de espera con los rostros compungidos abrazándose como si fueran los protagonistas de una tragedia griega. Mateo corrió hacia mí en cuanto me vio. Mi amor, qué bueno que llegaste, dijo abrazándome con fuerza. Su cuerpo temblaba, una actuación digna de un Oscar. Mi mamá está muy delicada. Tranquilo, todo va a estar bien, le dije dándole unas palmaditas en la espalda mientras mi mente analizaba cada detalle. Su ropa no estaba arrugada, no olía a desinfectante de hospital, olía a su loción de siempre. No habían estado aquí mucho tiempo. Ricardo se acercó con los ojos enrojecidos. Isabela, gracias por venir. Sé que las cosas han estado tensas, pero ahora lo único que importa es Elena. Nos sentamos y ellos me contaron la historia. Que Elena se había sentido mal de repente, un dolor en el pecho, dificultad para respirar, que habían llamado a una ambulancia, que los médicos estaban haciéndole pruebas, bla, bla, bla. Yo asentía, hacía preguntas, de una nuera preocupada, ofrecía mi apoyo incondicional. Era asqueroso pero necesario. Debían seguir creyendo que yo era la misma de siempre. Una hora después, un médico salió a hablar con nosotros. Era joven, parecía cansado. Familiares de la señora Ortiz, dijo leyendo una tableta. La señora está estable. Fue un cuadro de estrés agudo, una crisis de ansiedad severa. No encontramos evidencia de un infarto, pero sus niveles de presión estaban muy altos. Necesitará reposo absoluto y sobre todo evitar cualquier tipo de disgusto o preocupación. Era perfecto, un diagnóstico convenientemente vago, imposible de refutar, pero lo suficientemente serio como para ser usado como arma. Ricardo y Mateo suspiraron aliviados, un alivio tan teatral que merecía su propio aplauso. ¿Podemos verla?, preguntó Mateo. 5 minutos no más. Y por favor, solo buenas noticias, advirtió el médico antes de irse. Entramos a la habitación. Elena estaba en la cama conectada a un monitor que pitaba rítmicamente. Tenía el rostro pálido, pero sus ojos cuando se abrieron y me vieron brillaron con un destello de triunfo. Extendió una mano temblorosa hacia mí. «Mija», susurró su voz débil y quebradiza. Me acerqué y tomé su mano. Se sentía fría, pero no por enfermedad. Era la frialdad de un reptil. Elena, no hables, necesitas descansar. No. Necesito decirte algo. Insistió apretando mi mano. Todo esto, el estrés del piso, es mi culpa. Te presioné a mi hijo. Y mira las consecuencias. Solo quería lo mejor para ustedes, para asegurar su futuro. Lágrimas falsas rodaron por sus mejillas. Era una actuación magistral. Cualquiera que no supiera la verdad habría caído rendido de culpa. Mateo, de pie junto a la cama, aprovechó la oportunidad. Me puso una mano en el hombro. «¿Ves, mi amor?», dijo en voz baja. «Todo este estrés la está matando. No podemos simplemente arreglar las cosas, dejar atrás los malentendidos. Por ella, por la paz de la familia». Miré a los tres, a la madre moribunda, al padre preocupado, al hijo devoto. Eran un trío de víboras, cada uno desempeñando su papel a la perfección. La trampa estaba tendida. Querían que la culpa me hiciera ceder.
Querían que por lástima, por miedo a ser la causante de una tragedia, yo firmara lo que fuera que entregara mi dinero, mi futuro, mi vida. Y por un segundo me permití sentir la rabia de que usaran algo tan sagrado como la salud para manipular, para robar. Pero el halcón se impuso. La rabia no servía de nada ahora. La actuación sí. Me incliné sobre Elena, le di un beso en la frente y le susurré mis propias lágrimas, estas sí, de pura furia contenida comenzando a brotar. Claro que sí, Elena. Tienes razón. Tu salud es lo único que importa ahora. No te preocupes por nada. Mateo y yo lo vamos a arreglar todo, te lo prometo. Vi el destello de victoria en sus ojos antes de que los cerrara fingiendo agotamiento. Vi la sonrisa de alivio en el rostro de Mateo. Cayeron redonditos en mi trampa. Salí de la habitación diciendo que necesitaba tomar un poco de aire. En el pasillo saqué mi teléfono. Tenía un mensaje del señor Morales. Era una foto de la cuenta del hospital de Elena. No era la cuenta de una admisión por infarto. Era una cuenta de un chequeo general y una consulta por manejo de estrés. Había sido planeado. Habían pagado por una consulta privada para montar todo este circo. Y mientras borraba esa foto, llegó otro mensaje, esta vez de su hombre que vigilaba desde fuera. El médico que habló con ustedes acaba de salir del hospital. Se subió a un Mercedes-Benz. La placa pertenece a Ricardo Vargas, su suegro. El médico estaba comprado. Todo era una farsa. Y justo cuando leía eso, entró un último mensaje, esta vez del propio Morales. Tengo la dirección, la del pago recurrente, la de Andrea Luján. No es un hospital, y tengo algo más. No te va a gustar. Sabía con una certeza que me heló la sangre que el problema de juego y la amante eran solo la punta del iceberg. El verdadero secreto, el que explicaría todo, estaba a punto de salir a la luz. Dejé el hospital sintiéndome como si hubiera salido de una obra de teatro surrealista. El aire de la noche era frío, pero mi mente estaba en llamas. El falso infarto, el médico comprado, la actuación de toda la familia. Era una operación tan coordinada y descarada que por un momento casi sentí una especie de admiración perversa por su audacia. Pero esa sensación duró menos que un parpadeo, reemplazada por una determinación tan dura como el diamante. Si ellos estaban dispuestos a jugar tan sucio, yo estaba dispuesta a incendiar el tablero de juego completo. Al día siguiente, Elena recibió el alta. La paciente delicada volvió a casa con instrucciones de reposo absoluto, lo que en su lenguaje significaba sentarse en el sofá, a dar órdenes y a suspirar dramáticamente cada vez que yo entraba en la habitación. Mateo, por su parte, se transformó en el hijo mártir, el santo patrón de la devoción filial. Me llamaba cada 2 horas al trabajo. Mi amor, ¿cómo vas? Solo para decirte que mamá ya se tomó su medicina. Cariño, el doctor llamó. Dice que su presión sigue un poco alta. Necesita 0 estrés 0. Cada llamada era una aguja, un recordatorio constante de la promesa que yo había hecho en el hospital, arreglar las cosas. Ellos creían que su plan estaba funcionando a la perfección. Creían que la culpa, como un veneno lento, estaba ablandando mi resistencia. Lo que no sabían era que mientras yo respondía a sus llamadas con una voz dulce y comprensiva, mi otra mano estaba ocupada tejiendo la red que los atraparía a todos. Valeria, mi abogada, trabajaba sin descanso. Ya teníamos el informe preliminar del señor Morales, pero necesitábamos más. Necesitábamos pruebas irrefutables, algo que no dejara lugar a la más mínima duda. La oportunidad perfecta llegó 3 días después del infarto. Mateo llegó a casa con un ramo de mis flores favoritas, peonias blancas, y la sonrisa
más encantadora que le había visto en semanas. Preparó la cena, descorchó una botella de vino y puso música suave. Era la ofensiva final, el asalto romántico diseñado para dar el golpe de gracia. Mi amor, he estado pensando mucho. Comenzó, tomándome las manos sobre la mesa. Sus ojos miel me miraban con una intensidad que meses atrás me habría derretido. Ahora solo veía el reflejo de un mentiroso profesional. Y tienes razón. El tema del piso fue una idea tonta de mis padres. Se preocupan demasiado, son de otra generación. No entienden cómo funcionan las cosas ahora. Hizo una pausa, esperando que yo asintiera, que validara su excusa. No dije nada, lo importante continuó, es que tú y yo estemos bien. Y por eso quiero que olvidemos todo este asunto. Olvidemos el piso, olvidemos a mis padres. Solo nosotros. Era una actuación brillante. Se estaba desmarcando de su familia, presentándose como la víctima de su sobreprotección, todo para ganarse mi confianza de nuevo. ¿De verdad, Mateo?, pregunté, mi voz un susurro cargado de una falsa esperanza. ¿Lo dices en serio? Totalmente, afirmó, apretando mis manos. De hecho, para demostrarte que mi única intención es protegerte y hacerte la vida más fácil, mi abogado preparó algo. Y ahí estaba, el golpe de gracia. De su maletín sacó una carpeta de piel. La abrió y deslizó un documento sobre la mesa junto a las peonias. Era un poder notarial. Diferente al de la notaría, este parecía más simple, más inofensivo. Es solo para facilitar las cosas, mi vida, explicó su voz, un murmullo tranquilizador. Para que yo pueda manejar los pagos, los servicios, las pequeñas cosas administrativas sin tener que molestarte. Así tú te dedicas a lo tuyo, a crear, a brillar, y yo me encargo de la parte aburrida. Es un gesto de amor para que veas que solo quiero cuidarte. Lo miré. Miré sus ojos suplicantes, su sonrisa ensayada, las flores, el vino, el poder notarial sobre la mesa. Era una escena perfecta, una declaración de amor envenenada. Cualquier otra mujer, en cualquier otro momento, podría haber caído, podría haber pensado. Quizás exageré. Quizás de verdad solo quieren ayudar. Quizás debería darle una oportunidad. Pero yo ya no era cualquier otra mujer. Yo había visto detrás del telón. Tomé el documento. Mis dedos rozaron el papel tan frío como sus intenciones. Hice como que lo leía, pasando las páginas lentamente. Parece muy completo, dije, finalmente levantando la vista. Tu abogado es muy bueno. El mejor, respondió, él, su rostro inundado de alivio. Entonces, ¿qué te parece si lo firmamos mañana? Así cerramos este capítulo para siempre. Sonreí. La misma sonrisa afilada de la notaría, pero esta vez con un toque de dulzura mortal. Claro que sí, mi amor, dije. Pero tengo una idea mejor. ¿Por qué no lo celebramos mañana por la noche? Organicemos una cena. Invita a tus padres. Quiero que estén presentes cuando lo firme. Quiero que vean que todo está bien entre nosotros, que volvemos a ser una familia. El rostro de Mateo se iluminó con un triunfo tan puro, tan absoluto, que casi sentí lástima por él. Creyó que había ganado. Creyó que la guerra había terminado. Pobre, pobre iluso. No sabía que yo no estaba firmando un armisticio. Estaba firmando su sentencia de muerte. Y la cena de celebración no sería para él. Sería mi fiesta, mi venganza, porque mientras él planeaba la celebración de su victoria, yo recibí el último informe del señor Morales. Y la verdad que contenía era mucho más oscura que una amante o unas deudas de juego. Era una traición que se remontaba al origen mismo de mi éxito,
una traición que convertía a mi marido no solo en un ladrón, sino en un monstruo. El informe del señor Morales llegó a mi correo electrónico a las 11 de la noche, mientras Mateo dormía plácidamente, soñando sin duda con su inminente victoria. Yo estaba en mi estudio, con la única luz de la pantalla de la laptop iluminando mi rostro. Abrí el archivo adjunto. El título era simple: Informe final Andrea Luján y vínculos adicionales. Mi corazón comenzó a latir con un ritmo pesado, un tambor sordo que marcaba el preludio de una revelación terrible. El informe comenzó con lo que ya sospechaba. Andrea Luján no era solo la mujer a la que Mateo le pagaba el alquiler, era su amante desde hacía casi 2 años. El investigador había conseguido fotos de ellos juntos, no solo en cafés, sino saliendo de hoteles, en viajes de fin de semana a Valle de Bravo, viajes que él me había descrito como retiros de trabajo para conseguir nuevos clientes. Las imágenes eran una daga en el corazón, pero una daga que ya esperaba. Él besándola con una pasión que nunca me había mostrado a mí, ella mirándolo con la devoción de alguien que cree haber encontrado a su príncipe azul. ¡Qué par de tontos! Pero esa no era la peor parte. La verdadera bomba estaba en la siguiente sección. El señor Morales, con su tenacidad de sabueso viejo, no se había conformado con saber quién era ella. Había investigado su pasado, su empleo, su vida, y había encontrado una conexión que hizo que todo mi mundo se tambaleara. Andrea Luján trabajaba como asistente ejecutiva en Creativa Espacios, la firma de diseño de interiores más grande de México, mi principal competencia. Pero no era una simple asistente, era la asistente personal de Fernando de la Vega, el dueño y fundador de la empresa, el mismo Fernando que en los últimos 2 años había logrado casualmente adelantarse a mis propuestas en 3 de los proyectos más grandes que mi empresa había competido por ganar. Proyectos que perdí por márgenes mínimos, por detalles que según los clientes la otra empresa había sabido intuir mejor. No eran intuiciones, era espionaje. El informe era devastadoramente claro. Incluía registros telefónicos, cientos de llamadas y mensajes entre Mateo y Andrea, y lo más escalofriante, correos electrónicos. Morales había logrado a través de sus contactos acceder a la cuenta de correo personal de Andrea. Allí estaban correos enviados desde el email personal de Mateo, reenviando mis propuestas de diseño, mis presupuestos detallados, mis estrategias de presentación. Todo, cada idea, cada concepto, cada noche de trabajo que yo había invertido, él se la había servido en bandeja de plata a mi competencia a través de su amante. Yo no solo estaba financiando su adicción y su vida doble, estaba financiando mi propia destrucción profesional. Él no solo me estaba robando el dinero, me estaba robando el futuro, mi trabajo, mi sueño. Caí hacia atrás en mi silla sintiendo que me faltaba el aire. La traición ya no era personal, era una guerra total en todos los frentes de mi vida. Cada ¿cómo te fue en el trabajo, mi amor?, ahora sonaba como una pregunta de un espía. Cada esa idea es brillante. Isabela ahora era una evaluación del enemigo. Él no era mi marido. Era un caballo de Troya que yo misma estúpidamente había metido en el corazón de mi fortaleza. Y la revelación final, la que me rompió por completo, estaba en el último párrafo del informe. Morales había investigado los orígenes del plan y lo había encontrado. Hacía 2 años mi empresa le había ganado un proyecto muy importante a Creativa Espacios. Fernando de la Vega, furioso por la derrota, le había dicho a sus colaboradores más cercanos que encontraría la manera de hundirme. 2 semanas después de esa derrota, Mateo conoció a Andrea en un bar.
Según un testigo, un mesero que Morales había localizado su encuentro, no fue casual. Fue una cita arreglada. Fernando de la Vega se la había presentado. El plan no había empezado con el piso. El plan había empezado mucho antes. Habían puesto a esa mujer en su camino para reclutarlo. Y Mateo débil, resentido en secreto por mi éxito y con una adicción que necesitaba dinero fácil, había aceptado. Se había vendido por un puñado de plata y la atención de una mujer más joven. El piso era solo el acto final, el intento de dar el golpe de gracia y quedarse con todo antes de que yo descubriera el resto. Cerré la laptop. El silencio de la casa era absoluto, pero en mi cabeza había un estruendo ensordecedor. Me levanté y caminé hacia el espejo del baño. Me miré. Vi las ojeras, el cansancio en mis ojos. Pero debajo de todo eso vi algo más. Vi a la niña de Iztapalapa que aprendió a coser para arreglar su propia ropa. Vi a la joven que estudiaba en el metro mientras iba a trabajar. Vi a la mujer que construyó un imperio desde la nada con nada más que su talento y una voluntad de hierro. Y le hablé a esa mujer en el espejo. Lo perdiste todo una vez, me dije. Y te levantaste. Te robaron el amor, la confianza, la seguridad. Y ahora vas a dejar que también te roben el alma. En ese momento la tristeza se evaporó. El dolor se transformó en una claridad fría y cortante. Mateo no era solo un mal marido, era mi enemigo, y a los enemigos no se les llora, se les destruye. Es increíble cómo una persona puede vivir una doble vida con tanta facilidad. ¿No creen? Te miran a los ojos, te dicen te amo, y al mismo tiempo están clavándote un puñal por la espalda. Creo que lo más doloroso no es la mentira en sí, sino el darte cuenta de que la persona en la que más confiabas es en realidad un completo desconocido. Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué duele más, la infidelidad emocional, la traición financiera o el sabotaje profesional? ¿O es la combinación de todas ellas lo que finalmente nos rompe? Déjenme saber en los comentarios qué piensan, porque a veces compartir estas historias nos ayuda a sanar nuestras propias heridas. A la mañana siguiente me desperté antes que el sol. No había dormido, pero no me sentía cansada. Me sentía energizada como un general la mañana de la batalla decisiva. Mientras Mateo aún roncaba, yo ya estaba en mi estudio poniendo en marcha la fase final de mi plan. La cena de esa noche no sería una simple revelación. Sería un espectáculo. Un evento meticulosamente orquestado para asegurar la máxima humillación y la caída más dura posible. Lo primero que hice fue llamar al restaurante. Había reservado en el Cielo de México, uno de los lugares más exclusivos y caros de la ciudad, con una terraza privada que tenía una vista espectacular del castillo de Chapultepec. Llamé al gerente, un viejo amigo llamado Javier, y le expliqué que necesitaba un favor especial. Javier, necesito que en la terraza privada, además de nuestra mesa, instales una pequeña pantalla de alta definición y un sistema de sonido discreto. Y necesito que tu mejor mesero, el más profesional y silencioso, esté a cargo de nuestra mesa. Y una cosa más, todo lo que pase debe ser grabado por la cámara de seguridad de la terraza. Con audio. Hubo un silencio. Isabela, suena a que estás planeando más que una cena, dijo Javier con cautela. Estoy planeando un final, respondí. Y necesito que sea inolvidable. Él, que conocía fragmentos de mis problemas con Mateo, no hizo más preguntas. Considéralo hecho, la terraza será tu teatro esta noche. Luego, preparé los accesorios para mi obra de teatro. Imprimí cada prueba que el señor Morales había reunido. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito secretas de Mateo, con cada gasto en casinos y hoteles de lujo, resaltado en amarillo fosforescente.
las solicitudes de préstamos con su firma falsificada imitando la mía, las fotos de él con Andrea, sonrientes felices enmarcadas como si fueran un recuerdo preciado. Y lo más importante, imprimí los correos electrónicos, cada propuesta de diseño, cada presupuesto, cada estrategia que él había robado de mi computadora y enviado a la competencia. Puse cada grupo de documentos en un sobre de manila elegante y sellado. Había 4 sobres en total, uno para cada uno de mis invitados de honor. Finalmente llamé a Valeria. Vale, esta noche es el gran final. Necesito que estés lista. A las 9 en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después, quiero que envíes un correo electrónico. Le di la dirección de correo de Fernando de la Vega, el dueño de Creativa Espacios. El correo debe tener un asunto simple, pruebas de espionaje industrial. Y adjunto quiero que envíes una copia de cada email que Mateo le envió a Andrea. Y en el cuerpo del correo solo una frase: la próxima comunicación será de nuestros abogados. ¿Entendido? Entendido, generala, respondió Valeria, y pude oír la sonrisa depredadora en su voz. Disfruta la función. Yo me encargaré de que el epílogo sea una pesadilla legal para ellos. Pasé el resto del día como si fuera un día cualquiera. Fui a mi oficina, revisé diseños, hablé con clientes. Pero por dentro cada segundo era una cuenta regresiva. A las 6 de la tarde, Mateo me llamó, su voz rebosante de una alegría infantil. Mi amor, lista para nuestra gran noche. Mis papás están emocionadísimos. Mamá hasta se compró un vestido nuevo. Claro que sí, cariño, respondí con una dulzura que debería haberle dado escalofríos. Tengo muchas ganas de celebrar con todos ustedes. Se lo merecen. Llegué a casa y me tomé mi tiempo para arreglarme. Elegí un vestido rojo, un rojo sangre, un rojo de guerra. Era sencillo, elegante, pero el color hablaba por sí solo. Maquillaje impecable, tacones de aguja. Cuando salí de la habitación, Mateo se quedó sin aliento. ¡Guau! Isabela, te ves peligrosa, dijo medio en broma. Solo me siento festiva, respondí con una sonrisa. En el coche de camino al restaurante, él estaba eufórico. No paraba de hablar de nuestro futuro, de cómo el piso era solo el primer paso, de cómo con mi talento y su visión para los negocios llegaríamos a la cima. Yo solo asentía, sonreía y pensaba en los 4 sobres que llevaba en mi bolso de diseñador, 4 pequeños ataúdes de papel para sus sueños podridos. Cuando llegamos al restaurante, sus padres ya estaban allí. Elena, radiante con su vestido nuevo color champán, me abrazó con una fuerza que pretendía ser afectuosa, pero que se sentía posesiva. Mija, qué bueno que recapacitaste. Sabía que entenderías que todo lo que hacemos es por tu bien. Ricardo me dio la mano, su apretón firme y condescendiente. Bien hecho, Isabela. Tomar decisiones de negocios con la cabeza fría es lo que separa a los ganadores de los perdedores. Tienes toda la razón, Ricardo, le dije mirándolo directamente a los ojos. Esta noche, de hecho, va a estar llena de decisiones de negocios. Nos sentamos en la terraza privada. La vista era impresionante. La Ciudad de México se extendía a nuestros pies, un mar de luces parpadeantes. El ambiente era perfecto, velas, flores, un violinista tocando suavemente en la distancia. Era el escenario perfecto para un asesinato, o en mi caso, para algo mucho más satisfactorio. Pedimos la champaña más cara. Mateo, sintiéndose magnánimo, insistió: esta noche no se escatima, familia. Brindamos por nuestro nuevo comienzo. Mientras el mesero servía las copas burbujeantes, yo me excusé un momento para ir al baño. No fui al baño, fui a hablar con Javier, el gerente. ¿Todo listo?, le pregunté. Él asintió. La pantalla está conectada a esta tablet. Solo tienes que presionar play.
El mesero tiene instrucciones y la cámara de seguridad está grabando. Volví a la mesa justo a tiempo para el brindis. Mateo levantó su copa. Por la familia, dijo mirándome con ojos brillantes de codicia. Por el futuro y por mi increíble esposa Isabela, que finalmente entendió que juntos somos invencibles. Elena y Ricardo levantaron sus copas sonriendo de oreja a oreja. Por la familia corearon. Yo también levanté mi copa. Por la familia repetí mi voz sonando clara y firme en la noche. Y por la verdad, porque dicen que la verdad siempre sale a la luz. No es así. Bebí un sorbo, saboreando no solo la champaña sino el dulce néctar de la venganza que estaba a punto de servir. Ellos no notaron el doble sentido. Estaban demasiado ocupados, celebrando su victoria imaginaria. Y mientras pedíamos la cena, discutiendo alegremente sobre qué color pintarían su nuevo dormitorio, yo miré el reloj discretamente. Eran las 8:45. El espectáculo estaba a punto de comenzar, porque no importaba cuán alto volaran en su burbuja de mentiras, yo tenía el alfiler más afilado que jamás hubieran imaginado, y estaba a punto de hacerlo, estallar todo. El silencio que siguió a la revelación en la pantalla de mi tablet fue absoluto, pesado, casi asfixiante. En la terraza privada del Cielo de México, con la ciudad iluminada a nuestros pies, el tiempo parecía haberse detenido. La grabación de audio de Mateo, donde le confesaba a su amigo del casino cómo planeaba dejarme en la calle una vez que el piso estuviera a nombre de sus padres, acababa de terminar de reproducirse. Su voz, distorsionada pero inconfundible, resonaba aún en el aire frío de la noche. Solo aguanto a la intensa de Isabela un poco más, bro. En cuanto mis papás tengan las escrituras, le pido el divorcio y me largo con Andrea. Ella es la que paga todo de todos modos. Miré a los tres. Sus rostros eran un poema trágico, una obra maestra del terror absoluto. Elena, mi suegra, tenía la boca abierta, su piel bronceada. Había adquirido un tono grisáceo, como si toda la sangre de su cuerpo hubiera huido hacia sus pies. Ricardo, el gran hombre de negocios, estaba petrificado con la copa de champaña temblando en su mano, hasta que el líquido dorado comenzó a derramarse sobre el mantel de lino blanco. Y Mateo, oh Mateo, mi encantador y manipulador marido, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Sudaba a mares, sus ojos iban de la tablet a mi rostro buscando una salida, una excusa, un salvavidas que esta vez no iba a lanzarle. Isabela, mi amor, yo, balbuceó Mateo extendiendo una mano hacia mí. Su voz era un hilo frágil. No te atrevas a llamarme mi amor. Lo corté mi voz tan gélida que casi vi su aliento congelarse. Ese guión ya caducó, Mateo. Ya vimos todos la obra completa. Las deudas de juego, los préstamos a mi nombre, el departamento en la Nápoles para tu amante y el espionaje corporativo para Fernando de la Vega. Felicitaciones, no solo eres un pésimo marido, también eres un delincuente de cuello blanco bastante mediocre. Fue entonces cuando la bomba estalló, pero no hacia mí, sino entre ellos. La fachada de la familia perfecta se derrumbó como un castillo de naipes en medio de un huracán. Elena se levantó de golpe tirando su silla hacia atrás con un chirrido estridente. No me miró a mí, miró a su hijo con un odio que me heló la sangre. «Eres un reverendo idiota, Mateo», gritó Elena, perdiendo todo el glamour y el tono dulce que siempre fingía. «Te dijimos que fueras discreto, te dijimos que te aguantaras las ganas de andar de mujeriego hasta que tuviéramos las escrituras en la mano. Echaste a perder el trabajo de 2 años por no saber mantener los pantalones cerrados». Ricardo se puso de pie, también intentando callar a su esposa, mirando aterrorizado a la cámara de seguridad que parpadeaba en la esquina de la terraza. «Cállate, Elena, ¿no ves que está grabando? Nos vas a hundir a todos».
Ya estamos hundidos, papá, gritó Mateo, llevándose las manos a la cabeza, llorando con lágrimas de pura desesperación, no de arrepentimiento, sino del pánico de quien ha sido acorralado. Ustedes me obligaron, ustedes me dijeron que ella no merecía tanto éxito, que el dinero debía quedarse en nuestra familia. Ustedes me presionaron. Me recosté en mi silla, crucé las piernas y tomé un sorbo de mi champaña. La escena era patética y fascinante al mismo tiempo. Estaban devorándose vivos, culpándose mutuamente, sacando a la luz toda la podredumbre que llevaban por dentro. No había lealtad entre ladrones. Mientras ellos gritaban, el mesero que Javier había asignado entró discretamente, dejó la cuenta sobre la mesa y se retiró sin decir una palabra. «Suficiente», dije. Mi tono no fue un grito, pero la autoridad en mi voz fue tal que los tres se callaron de inmediato, girando hacia mí como marionetas rotas. El espectáculo terminó. Valeria, mi abogada, ya ingresó la demanda de divorcio esta misma tarde por adulterio y fraude. Además, las pruebas del espionaje corporativo ya están en la bandeja de entrada de Fernando de la Vega y de mis abogados. Te van a demandar por daños y perjuicios, Mateo, y a Andrea también. Mateo cayó de rodillas junto a mi silla. Isabela, por favor, me van a meter a la cárcel. No tengo dinero para pagar abogados. Perdóname, te lo suplico. Estaba enfermo. El juego me cegó. Lloraba como un niño, agarrando la tela de mi vestido rojo. Lo miré con absoluta repugnancia y aparté mi pierna con un movimiento brusco. Levántate, das pena, le dije poniéndome de pie y tomando mi abrigo de diseñador. Dejé unos billetes sobre la mesa para cubrir mi parte de la champaña. La cuenta es suya. Celebren su estrategia fiscal. Nos veremos en los tribunales. Me di la vuelta y caminé hacia la salida de la terraza. Sentía mi corazón latir con una fuerza nueva, limpia, poderosa. Había cortado el tumor de raíz. Pero mientras bajaba por el elevador, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios al recordar que ellos aún no sabían la mejor parte. Creían que aunque perdieran el piso de la Condesa, aún tenían un techo donde caer muertos. No tenían idea del tsunami legal que les llegaría a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre la Ciudad de México con una intensidad que me parecía poética. Había dormido en un hotel boutique en Polanco, habiendo empacado mis cosas esenciales días atrás sin que Mateo lo notara. Me desperté temprano, pedí un café cargado a la habitación y me senté frente a mi laptop para ver cómo el imperio de mentiras de los Vargas se reducía a cenizas. Mi abogada Valeria estaba trabajando a la velocidad de la luz. A las 9 de la mañana me envió un mensaje. El paquete 1 ha sido entregado. Mateo ha sido notificado del divorcio en el departamento. Tuvo que abrirle a los actuarios en pijama. Lloró. Fue patético. Sonreí, pero lo que realmente estaba esperando era la confirmación del paquete 2. A las 11 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar desenfrenadamente. Era Elena. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. No contesté. Dejé que el buzón de voz se llenara con sus gritos histéricos. La razón de su pánico. Una orden de desalojo. Verán, hace 4 años, cuando mi empresa apenas comenzaba a despegar, Ricardo, mi querido suegro, tuvo un problema menor con su negocio de ferreterías. Había sacado préstamos con prestamistas usureros, poniendo su casa familiar como garantía. Estaban a una semana de perder la casa y terminar en la calle. Llorando, Elena me suplicó ayuda. Yo, siendo la nuera devota y con un corazón demasiado blando, usé casi todos mis ahorros de aquel entonces para liquidar la deuda del banco y salvar su casa. Pero Valeria, que ya era mi abogada, me obligó a hacer un movimiento brillante. Si vas a pagar esa cantidad exorbitante, Isabela, la casa se escritura a tu nombre.
Ellos pueden vivir ahí gratis, pero la propiedad es tuya. Es la única forma de proteger tu inversión. Los suegros aceptaron a regañadientes jurando agradecimiento eterno. Por supuesto, con los años, olvidaron ese pequeño detalle legal y volvieron a tratar la casa como su feudo personal, convencidos de que yo jamás me atrevería a echar a la familia a la calle. Se equivocaron. Valeria había ejecutado la terminación del comodato. Tenían exactamente 30 días para sacar sus muebles viejos y desalojar mi propiedad. Escuché el primer mensaje de voz de Elena mientras me aplicaba el labial rojo frente al espejo del hotel. Isabela, eres un monstruo. No puedes echarnos a la calle. Somos personas mayores. Todo esto es culpa de Mateo, no nuestra. Por favor, contesta el maldito teléfono. La hipocresía era nauseabunda. La noche anterior en el restaurante estaban listos para brindarme por la espalda y robarme $500,000. Ahora, cuando las reglas del juego que ellos mismos habían iniciado se volvían en su contra, yo era el monstruo. Esa misma tarde, Mateo intentó entrar a las cuentas bancarias para sacar lo poco que quedaba solo para descubrir que sus tarjetas estaban bloqueadas y las cuentas vacías. Intentó ir a Creativa Espacios para buscar a Andrea, pero Valeria había cumplido su amenaza. El correo con las pruebas de espionaje había provocado que Fernando de la Vega despidiera a Andrea de inmediato. Y no solo eso, Fernando, furioso por verse expuesto y temiendo una demanda millonaria por mi parte, decidió culpar de todo a Mateo y a Andrea, interponiendo una denuncia contra ellos por fraude corporativo y robo de información. Los amantes, ahora desempleados, endeudados y enfrentando cargos penales, se destrozaron mutuamente en cuestión de días. Andrea lo abandonó en el momento en que se dio cuenta de que la billetera de Mateo, que en realidad era la mía, se había cerrado para siempre. El proceso legal fue un infierno para ellos y una catarsis para mí. Ver a Mateo en las audiencias de conciliación con trajes que ya se veían gastados, sin su reloj de marca, probablemente empeñado para pagar al abogado de oficio, con la mirada gacha y los hombros encorvados, me hizo darme cuenta de algo vital: su encanto nunca fue real. Era un parásito que brillaba gracias a la luz que yo emitía. Una vez que le corté el suministro de mi energía y mi dinero, se marchitó como una planta sin agua. Los Vargas tuvieron que mudarse a un pequeño departamento rentado en una zona periférica de la ciudad, obligados a trabajar en su vejez para pagar la renta, culpándose los unos a los otros del desastre. La casa la vendí en tiempo récord y ese dinero fue directo a mi cuenta de ahorros. Al reflexionar sobre todo esto, me doy cuenta de que lo más cruel no fue recuperar lo que me pertenecía, sino dejar que sufrieran las consecuencias de su propia avaricia. A menudo nos enseñan que las mujeres deben ser abnegadas, que deben sacrificarse por sus familias, pero a veces el mayor perdón que puedes darte a ti misma es aprender a alejarte y cerrar la puerta a esas personas tóxicas. El dinero se puede recuperar, pero el respeto propio y la paz mental no tienen precio. Nadie tiene derecho a arrebatártelos. ¿Qué opinas de esta acción? ¿Es la resistencia feroz la única manera de protegerse de quienes explotan los sentimientos familiares? ¿O deberíamos optar por retirarnos para obtener una paz temporal? Deja tus comentarios abajo, me encantaría leer tus opiniones. Pero el verdadero desafío no era destruirlos a ellos. Eso fue sorprendentemente fácil gracias a su propia estupidez. El verdadero desafío era qué iba a hacer yo con el vacío que quedaba. Tenía el dinero, tenía el éxito,
Tenía mi libertad, pero el eco de la traición aún resonaba en las paredes de mi mente. ¿Cómo se vuelve a confiar? Renacer no es como en las películas, donde hay un montaje con música inspiradora y de repente estás perfectamente bien. Renacer duele. Es un proceso de pelar capas de dudas, de desaprender el miedo y de volver a presentarte al mundo. Los meses que siguieron a la finalización del divorcio fueron una mezcla de días increíblemente productivos y noches donde el silencio de mi nuevo departamento pesaba demasiado. Pero me negué rotundamente a ser una víctima. 8 meses después del desastre en la notaría, volví a estar frente al licenciado Mendoza. Esta vez no había suegros entrometidos, ni maridos sudorosos, ni estrategias fiscales inventadas. Estaba solo yo, mi abogada Valeria, a mi lado como testigo y mi firma. Compré el piso en La Condesa. Mi piso. Cuando el notario me entregó las llaves, sentí una corriente eléctrica recorrer mi espina dorsal. Abrí la puerta de madera maciza y el olor a pintura fresca y madera pulida me dio la bienvenida. Me quité los zapatos y caminé descalza por el piso de Duela. La luz de la tarde entraba por el balcón, tiñendo el espacio de un tono dorado y cálido. Grité de pura, absoluta y abrumadora felicidad. Era mío, era mi castillo construido con los ladrillos de mi resiliencia. Decidí que este espacio sería el reflejo de mi nueva vida. Como diseñadora de interiores, me dediqué en cuerpo y alma a transformarlo. No traje ni un solo mueble de mi vida anterior con Mateo. Tiré todo lo que tenía su recuerdo. Compré un sofá de terciopelo esmeralda, enorme lámparas de diseño italiano, plantas exóticas que llenaban de vida cada esquina, y en el centro de la sala colgué un cuadro abstracto en tonos rojos y dorados, que me recordaba al vestido que usé la noche que lo destruí. El rojo ya no era solo un color para mí, era el símbolo de mi fuerza. Mi empresa, Isabela Reyes Interiores, explotó. La ironía de la vida es fascinante. Mientras Fernando de la Vega y su empresa Creativa Espacios se hundían en litigios y escándalos por robo de propiedad intelectual, gracias a las pruebas que Valeria filtró sutilmente a la prensa especializada, mis clientes comenzaron a multiplicarse. La gente valora la integridad y mi reputación como una mujer de negocios impecable y transparente atrajo a los mejores desarrolladores de la ciudad. Contraté a un equipo de 5 mujeres jóvenes talentosas y hambrientas de éxito, a quienes me propuse ser la mentora que yo nunca tuve. Quería rodearme de energía femenina, de sororidad, de fuerza. Un viernes por la noche organicé una fiesta de inauguración en mi nuevo piso. No invité a compromisos sociales ni a personas tóxicas. Solo invité a mi verdadera tribu. Valeria estaba allí brindando con un martini. Mi hermana, que siempre me apoyó desde Iztapalapa, lloraba de orgullo viendo la vista del balcón. Mis nuevas colaboradoras reían en la cocina. Mientras sostenía mi copa de vino tinto, mirando la ciudad desde mi balcón, me di cuenta de algo fundamental. Mateo nunca fue el amor de mi vida. Él fue una lección que tuve que aprender. La traición de su familia fue el fuego que quemó la maleza de mis inseguridades, dejando el terreno fértil para que creciera la mujer en la que estaba destinada a convertirme. Ya no me disculpaba por mi éxito, ya no intentaba hacerme pequeña para que un hombre se sintiera grande a mi lado. Descubrí que el poder financiero, cuando está en manos de una mujer que sabe lo que vale, es el escudo más impenetrable del mundo. La herida había cerrado, la cicatriz estaba ahí sí, pero era una medalla de guerra. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor muy peculiar. A veces, justo cuando crees que has cerrado el libro para siempre, la vida te obliga a leer el epílogo. Y el mío llegó en el lugar
menos esperado, demostrándome que el karma no solo existe, sino que tiene una puntualidad exquisita. Había pasado exactamente 1 año y medio desde la cena en el Cielo de México. Era un jueves lluvioso y yo había organizado un almuerzo de negocios en un restaurante muy exclusivo en Polanco para celebrar el cierre de un contrato millonario con una cadena de hoteles boutique. Llevaba un traje sastre color marfil impecable, tacones aguja y una seguridad que irradiaba a kilómetros. Mis clientes estaban encantados. Acabábamos de brindar por el futuro del proyecto y la conversación fluía con esa ligereza que solo da el éxito asegurado. Levanté la mano levemente para pedir la cuenta. Un mesero vestido con el uniforme negro y delantal blanco del lugar se acercó rápidamente a nuestra mesa con la cabeza gacha. Enseguida, señora, murmuró su voz, apenas audible, por encima del ruido del restaurante. Al escuchar esa voz, un ligero escalofrío me recorrió el cuello. Conocía esa voz. Levanté la mirada lentamente, desde sus zapatos desgastados hasta sus manos que temblaban visiblemente mientras colocaban la terminal de pago sobre la mesa de mármol. Finalmente nuestros ojos se encontraron. Era Mateo. El impacto fue físico, como chocar contra un muro de cristal. Pero lo que me sorprendió no fue verlo, sino cómo se veía. El consultor de inversiones engreído y siempre impecable había desaparecido. Su cabello estaba ralo y descuidado, tenía ojeras profundas que le daban un aspecto fantasmal y su postura estaba completamente encorvada, como si llevara el peso de 100 fracasos sobre los hombros. La arrogancia se había evaporado dejando solo a un hombre roto, derrotado por sus propias decisiones. Él me miró y el terror absoluto invadió sus ojos miel. La terminal casi se le cae de las manos. Isabela, balbuceó su rostro perdiendo todo color. Mis clientes nos miraron confundidos por la extraña interacción. Yo no me inmuté, mantuve mi postura recta, mi rostro sereno y mi mirada tan fría como el fondo de un glaciar. No sentí rabia, no sentí tristeza, no sentí ni siquiera esa pequeña chispa de venganza que creí que sentiría. Lo único que sentí fue una abrumadora y profunda indiferencia. La cuenta, por favor, dije, mi voz plana y profesional, como si le estuviera hablando a un completo desconocido. Mateo tragó saliva, sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de humillación pura. Yo lo siento mucho, por todo, mis papás, mi vida es un infierno, Isabela. Andrea me dejó con las deudas, no consigo trabajo en ninguna empresa por mis antecedentes, tengo que vivir en un cuarto rentado. Por favor, dime que me perdonas. Lo decía en un susurro desesperado, suplicando redención frente a mis clientes, que ahora observaban en silencio tensos. Tomé mi tarjeta de crédito metálica negra y pesada y la deslicé con firmeza en la terminal que él sostenía con manos temblorosas. Ingresé mi NIP. La máquina aprobó la transacción con un pitido rápido. Retiré mi tarjeta y la guardé en mi bolso. Luego lo miré directamente a los ojos, dejándolo ver a la mujer que él mismo ayudó a forjar. No te odio, Mateo, le dije, mi tono suave pero devastadoramente claro. El odio requiere energía y tú ya no vales ni un segundo de mi tiempo. Querías mi dinero sin mi esfuerzo, querías mi vida sin respetarme. Hoy yo estoy celebrando mi éxito en esta mesa y tú estás limpiando las migajas. No es un castigo mío, es el lugar que tú mismo te ganaste. Quédate el cambio. Me puse de pie, mis clientes me siguieron en silencio, intimidados por la escena, pero profundamente respetuosos de la forma en que manejé la situación. Caminamos hacia la salida del restaurante. No miré hacia atrás.
Escuché el tintineo de los vasos que él recogía, el sonido de una vida atrapada en las consecuencias de la codicia y la cobardía. Salí a la calle de Polanco. La lluvia había cesado, dejando un olor a asfalto mojado y aire limpio. Mi chófer abrió la puerta de mi camioneta. Subí, me recosté en el asiento de piel y cerré los ojos respirando profundamente. Sonreí. Una sonrisa real, ancha y llena de paz. La historia de la chica de Iztapalapa, que casi fue devorada por una familia de lobos disfrazados de ovejas, había terminado. Ahora yo era la dueña del bosque. La vida te enseñará de las maneras más crueles que tu mayor activo no es tu cuenta bancaria ni las propiedades a tu nombre. Tu mayor activo es tu dignidad, tu capacidad para levantarte cuando te han dejado en el suelo y el valor para mirar a quienes te traicionaron y decirles: mi silencio fue su sentencia, pero mi éxito será mi venganza eterna. Llegar al final de esta travesía emocional nos deja con un nudo en la garganta y una sensación de alivio indescriptible. ¿Verdad? Escuchar cómo Isabela logró levantarse de una de las traiciones más bajas y calculadas que un ser humano puede experimentar nos invita a hacer una pausa profunda, a respirar y a mirar hacia nuestro propio interior. Quiero enfatizar con toda claridad y firmeza que esta historia que acabamos de compartir tiene un propósito estrictamente educativo. No estamos aquí solamente para escuchar vivencias que nos mantengan al borde del asiento. Estamos aquí para aprender, para despertar conciencias y para dotarnos de herramientas emocionales reales que nos permitan tener una vida mucho más plena, segura y feliz. Vivimos en una cultura, especialmente aquí en nuestro México y en toda Latinoamérica, donde nos han enseñado desde la cuna que la familia es sagrada y que por amor uno debe aguantar, ceder y sacrificarse constantemente. Nos inculcan esa idea romántica y a veces tóxica de que el matrimonio significa tolerar absolutamente todo, y a menudo romantizamos el sufrimiento como si fuera una medalla de honor que nos hace mejores personas. Pero el duro camino de Isabela nos arranca esa venda de los ojos de un solo tirón. Nos enseña de manera contundente que el amor jamás debe ser un cheque en blanco y que la lealtad familiar no puede ni debe usarse como un pretexto para el abuso, la manipulación o el robo de nuestro propio esfuerzo. Pensemos por un momento en el sudor, en las madrugadas, sin dormir, en esos días pesados donde uno siente que ya no puede más, pero sigue echándole ganas porque tiene un sueño por delante. Ese era el dinero de Isabela, su patrimonio construido desde abajo, desde los barrios humildes, donde a uno nadie le regala nada, y todo cuesta el doble. ¿Y cuántas veces, por no querer hacer sentir menos a nuestra pareja, nos hacemos pequeñitos? ¿Cuántas veces bajamos la voz, ocultamos nuestros logros o cedemos nuestras finanzas para que el otro no se sienta inseguro? El complejo de inferioridad de Mateo es un reflejo de una realidad que duele muchísimo en nuestra sociedad. Muchas veces el éxito brillante de una mujer trabajadora, independiente y chingona se convierte en el espejo donde un hombre inseguro ve reflejados sus propios fracasos. En lugar de aplaudir su vuelo y hacer equipo, intentan cortarle las alas desde la oscuridad. La gran lección que debemos aplicar a nuestra vida diaria hoy mismo es el valor innegable de la independencia financiera y emocional. Cuentas claras, amistades y amores largos, como bien dicen nuestros abuelos. No importa cuánto ames a alguien, nunca entregues el control total de tus finanzas, ni el timón de tu destino. Proteger tu patrimonio no te hace una persona egoísta, interesada o fría. Te hace una persona responsable, madura e inteligente. Isabela
cometió el error humano de confiar a ciegas, de ignorar esas pequeñas banderas rojas que su intuición le gritaba todo el tiempo, las preguntas incómodas y metiches de la suegra, la vaguedad en los supuestos negocios del esposo, ese control disfrazado de protección paternalista. Aquí hay un mensaje vital para cada persona que me escucha. Nunca ignoren su intuición. Si algo en el estómago te dice que las cosas no cuadran, investiga, pregunta, cuestiona sin miedo. El cuerpo es sabio y el alma siempre reconoce la mentira mucho antes de que el cerebro logre procesarla. Además, esta vivencia nos da una verdadera cátedra sobre cómo reaccionar ante la adversidad extrema. Cuando a Isabela le rompieron el corazón y la confianza en esa notaría, no armó un escándalo, no gritó, no lloró frente a sus verdugos, dándoles el gusto de verla destruida. Ella utilizó el silencio como su arma más letal y sofisticada. En la vida cotidiana, a veces nuestro primer instinto es reaccionar desde la herida sangrante, gritar nuestra verdad para que el otro entienda el inmenso daño que nos hizo. Pero el silencio estratégico, el tomarte una pausa para planear tu siguiente movimiento, con la cabeza fría, es una demostración de poder absoluto. El enojo descontrolado te hace actuar por impulso y cometer errores, pero la inteligencia emocional te hace ganar la guerra de la vida. Aplicar esto a nuestra rutina significa entender que no le debemos una reacción emocional a quienes nos lastiman. Recuperar el control empieza por dominar nuestras propias emociones. Tampoco podemos dejar de hablar de las consecuencias lógicas de nuestras acciones, eso que muchos llaman karma. Vimos cómo la avaricia desmedida destruyó a toda una familia de raíz. Los suegros, cegados por la ambición de querer apropiarse de algo que no les costó ni una sola gota de sudor, terminaron perdiendo hasta el techo, seguro que su propia nuera les había salvado de perder años atrás. Mateo, por querer la vida fácil, el dinero ajeno y la amante a escondidas, terminó sirviendo mesas y recogiendo las migajas del éxito de la misma mujer que intentó pisotear. La lección aquí es universal y atemporal. Lo que construyes sobre cimientos de mentiras y traiciones inevitablemente se derrumba al primer soplo de verdad. No hay atajos para el éxito duradero ni para la paz mental. La integridad, la honestidad y el trabajo duro son el único capital que nunca se devalúa pase lo que pase. Por eso, llévense esto en el corazón. Para su día a día aprendan a poner límites firmes. Aprender a decir no es el acto de amor propio más revolucionario que existe. No permitan que absolutamente nadie, llámese pareja, amigo de toda la vida, suegra o padre, los haga dudar de lo inmenso que valen. Ustedes merecen un amor que sea un refugio seguro, no un campo de batalla constante. Merecen rodearse de personas que celebren sus victorias de pie y no que busquen aprovecharse de ellas en las sombras. Si hoy estás en una situación donde sientes que están drenando tu energía, tu dinero o tu paz mental, recuerda la fuerza de Isabela. Tienes el poder para levantarte, para blindar tu vida y para reescribir tu propia historia desde cero. El renacer duele, es incómodo y a veces solitario, sí, pero te aseguro que es 1000 veces mejor que vivir atrapado en una mentira cómoda. Como autor de este contenido, quiero compartirles desde lo más profundo de mi perspectiva personal lo que esta historia significa para nuestra realidad cotidiana. Vivimos en una sociedad que frecuentemente nos presiona para perdonar lo imperdonable en nombre del amor o de la familia. Pero la verdadera compasión exige que primero nos protejamos a nosotros mismos de la toxicidad. Escribir sobre el dolor y el impresionante renacer de Isabela
Me recordó que todos llevamos una fuerza inmensa en nuestro interior, una capacidad inquebrantable para resurgir de las cenizas más oscuras. No importa si vienes desde abajo rompiéndote el lomo todos los días en el transporte público o trabajando horas extras. Tu origen humilde es tu mayor escudo y tu mayor orgullo, no una debilidad para que otros te manipulen. La familia política o la pareja sentimental nunca deben convertirse en una excusa para ceder tu dignidad, porque el amor verdadero se dedica a construir, jamás a destruir, ni a robar tu tranquilidad. Quiero que cada persona que escuche mi voz entienda que establecer límites financieros y emocionales no te hace una mala persona, te hace alguien que se valora y se respeta profundamente. El éxito honesto y la paz mental son los frutos más dulces de la integridad, mientras que la codicia, como vimos con esta familia tóxica, siempre termina cobrando una factura impagable y solitaria. Me duele ver cuántas personas brillantes y de buen corazón apagan su propia luz diariamente solo para no deslumbrar o incomodar a quienes se sienten pequeños a su lado. Por eso, mi mayor deseo y consejo humano es que encuentres el valor inquebrantable de soltar a quienes te lastiman y te atrevas a volar tan alto como tu propio esfuerzo te lo permita. Al final del día, tu paz interior es tu verdadero y único imperio, y absolutamente nadie en este mundo tiene el derecho de arrebatártela. La historia anterior contiene algunos elementos que fueron creados y utilizan tecnología de inteligencia artificial con el propósito de brindar momentos de entretenimiento agradables y transmitir lecciones valiosas e inspiradoras para el oyente. El contenido de este video se proporciona de manera estrictamente educativa e informativa. No constituye en ningún momento asesoramiento legal, financiero, médico ni psicológico profesional. Las opiniones y lecciones extraídas son reflexiones de vida, orientadas al crecimiento personal, y cualquier decisión tomada a partir de esta información es responsabilidad exclusiva del espectador. Esta es la historia de una traición, pero de esas impactantes, que termina convirtiéndose en una verdadera clase magistral de empoderamiento y, claro, de una venganza muy bien calculada. Un relato de cómo a veces el silencio puede ser el arma más poderosa de todas. A ver, imaginen la escena. Se está a punto de firmar por el sueño de toda una vida. Y justo en ese momento se escuchan estas palabras de la persona en la que más se confía. Con esa frasecita tan escalofriante, arranca un juego donde las reglas, créanme, están a punto de cambiar por completo. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Son 500,000 euros, medio millón. Ese era el precio del departamento soñado, un sueño que se construyó literal con el sudor, con noches sin dormir y con el puro talento de nuestra protagonista, Isabela. Cada centavo era suyo. Y bueno, aquí es donde entra en escena Isabela Reyes, una verdadera magnate del diseño de interiores hecha a sí misma, que estaba a solo un segundo, a una firma, de alcanzar esa meta que se había propuesto desde que era niña. Uf, la atmósfera en esa oficina era casi eléctrica, ¿saben? De esas que huelen a papel viejo y a sueños que están a punto de cumplirse. Isabela sentía una felicidad que no le cabía en el pecho, como un colibrí latiendo a 1000 por hora. Estaba a nada de firmar su victoria. Y entonces, ¡pum!, el cubetazo de agua helada. Al leer las escrituras, descubre la verdad. Su nombre no aparece por ningún lado. En su lugar, los nombres de sus suegros. Así, en una simple hoja de papel, toda la conspiración queda expuesta. El sueño se acaba de convertir en una pesadilla. Pero aquí es donde todo cambia. En lugar de gritar, en lugar de llorar, ese shock se transforma en una claridad helada, casi aterradora. El colibrí murió, y en su lugar nació un halcón. Tomó la pluma, la dejó tranquilamente sobre la mesa, y, con una calma que daba miedo, pospuso la firma. El juego había comenzado. Y aquí la historia da un giro tremendo. Isabela pasa de ser la víctima
a ser la estratega. Es cuando comienza su investigación, silenciosa pero súper metódica para descubrir qué tan profunda era realmente la traición. Siguiendo el consejo de su abogada, Valeria ejecuta la llamada Operación Muro de Contención. Con una precisión casi quirúrgica, empieza a cortar todas las vías de acceso a su dinero. Cada clic del teclado era un ladrillo más en ese muro financiero que la iba a proteger. Lo que encontró el investigador privado fue devastador. O sea, no se trataba solo del departamento. Era una adicción al juego, una amante y lo peor de todo, le estaba robando sus ideas para dárselas a la competencia. La traición era absoluta. Y bueno, el rastro del dinero era clarísimo. Cada centavo que ella ganaba con tanto esfuerzo se estaba desviando sistemáticamente para financiar la doble vida de su esposo. Mientras ella construía un imperio, él lo usaba para pagar su farsa. Ya desesperados, la familia recurre al teatro, al drama. La suegra finge un ataque al corazón para tratar de manipular a Isabela para hacerla sentir culpable. Pero el halcón que llevaba dentro vio a través de la actuación de inmediato, confirmando que esta gente no tenía límites. La investigación terminó, las pruebas ya están sobre la mesa. Ahora sí es momento del acto final. Una cena, planeada hasta el último detalle, que va a ser el escenario para la confrontación final. La escena, un restaurante súper exclusivo. Isabela, con un vestido rojo que casi gritaba guerra, es la anfitriona de una supuesta celebración. Su esposo y sus suegros llegan, eufóricos, creyendo que ganaron, sin tener ni idea de que están caminando directito a su propia ejecución. Con la calma de una gran estratega, Isabela presenta la evidencia. Un sobre de Manila para cada uno. Cada documento era un clavo más en el ataúd de sus mentiras, desmantelando toda su red de engaños ahí mismo, frente a sus ojos. Y aquí, el punto de quiebre. La suegra, Elena, explota. Pero no contra Isabela, sino contra su propio hijo. En un grito de furia, confiesa todo, rompiendo esa fachada de familia perfecta y revelando que todos estaban metidos en el ajo. Y bueno, después de la explosión viene la reconstrucción. Esta parte detalla las consecuencias, que fueron rápidas y totales para los conspiradores, y por supuesto, el renacimiento triunfal de Isabela. Las consecuencias cayeron como un rayo, inmediatas y devastadoras. La estrategia legal de Isabela no dejó ni una piedra sin remover, desmanteló sus vidas por completo. Cada uno recibió exactamente lo que se merecía. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Isabela no solo sobrevive, sino que prospera. Su recuperación es rapidísima y poderosa, tanto en lo personal como en lo profesional. Vaya, demostró que la crisis solo la hizo mucho más fuerte. Y entonces, el epílogo. El karma en su máxima expresión. 1 año y medio después, sus caminos se vuelven a cruzar. Ella, ahora una clienta poderosa en un restaurante de lujo. Él, el mesero que la atiende, completamente roto y derrotado. Los papeles se invirtieron de una forma espectacular. Y con esta frase cerramos la historia, porque al final la mayor revelación de Isabela no es sobre la venganza, sino sobre el valor propio. Y nos deja con una pregunta que da mucho en qué pensar. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar para proteger la propia dignidad y para reescribir una nueva historia?